El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Alabado sea Jesucristo. El pecado, hermanos, es una realidad no solamente religiosa, no es algo que podamos encontrar solamente en la Sagrada Escritura, en la tradición cristiana, en la tradición religiosa. El pecado no es solamente una ofensa a Dios, lo es en toda su profundidad, pero no solamente eso. El pecado es un proceso de autodestrucción del hombre. Cuando el hombre peca, no solamente está ofendiendo a Dios, sino que se está destruyendo él mismo. Casi siempre es así. En el momento nosotros no logramos ver las dimensiones del pecado. En el momento cuando el pecado es tentación, nosotros no somos capaces de descubrir toda la profundidad del daño que puede causarnos el pecado. Porque es parte de la estrategia del enemigo que nosotros no descubramos toda la fuerza y toda la profundidad que tiene el pecado en nuestra vida. Pero el pecado es destruirnos a nosotros mismos. Dios aborrece el pecado no porque sea una ofensa a Él solamente. No es tan egoísta. No es que solamente le interese aquello que lo ofende. Dios aborrece el pecado no porque sea solamente una ofensa a Él, sino porque destruye la vida de su mejor amigo, que es el hombre, el ser humano. Y ese examen le podemos pasar a todas las clases de pecado que hay. La Iglesia a lo largo de los años ha tratado, siguiendo un poco la tradición y lo que Jesús nos dice en las Sagradas Escrituras, ha tratado de agrupar las fuentes del pecado a lo que llamamos en catecismo, ¿verdad?, los pecados capitales.
¿Por qué se llaman pecados capitales? Porque son cabeza de pecados. Porque de ahí brotan más pecados. El pecado de la soberbia, el pecado de la envidia, de la gula, la lujuria, que son pecados que son fuentes. No es como pecados que no son solamente como bueno, ya, infringí la ley, ¿verdad? Fallé, le fallé a Dios y hasta ahí. No, son pecados dinámicos. Como cuando, por ejemplo, alguien me explicaba una vez, son cosas que yo pues quizás nunca las voy a conocer a profundidad, pero alguien me explicaba los tipos de balas que hay, tipos de proyectiles, balas. Y me dice, no, mire padre, me dice, a ver, explíqueme, le digo yo, porque esto me interesa, ¿verdad? Saber matar a la gente, eso es un tema que a mí me interesa mucho, le digo yo. A ver, explíqueme cómo es esto. Y entonces me empezó a explicar, mire, hay un tipo de bala, que hay un tipo de arma que tira, la bala que tira, la tira como fragmentada, como que tira así, ¿verdad? Así como abrazando. Y ahí lo que esté de frente se va, porque es que sí le va a caer, porque como lo que tira no es una sola bala, sino que la misma bala pero pedaceada, ¿verdad? Pero hay un tipo de bala, me dice, que cuando entra al cuerpo como que se vuelve loca, pierde el horizonte y empieza para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, y ese es parte de la estrategia. Está hecha para eso, está hecha para matar. En el momento en que entra al cuerpo empieza a destruir todo lo que toca. Y pues esta persona explicándome todo lo de las balas y eso, yo tratando de entender, porque yo digo, es que el pecado así es también en nuestra vida. El pecado es prácticamente eso, el pecado es una bala que entra, el orificio que hace es pequeño, pero el daño que causa dentro es mortal, es enorme, no se puede medir. Así es el pecado. Todo pecado empieza pequeño, incluso podríamos decir que todo pecado empieza como pecado venial, como malos pensamientos, como un mensajito que no tiene ningún significado, como un agarroncito de mano, ¿verdad? Una mentirita piadosa, un resentimiento, un enojo, un pequeño insulto, así empiezan. Los pecados más graves comienzan como pecados veniales, pero terminan destruyendo la vida del hombre. El pecado y el vicio, por ejemplo, del alcohol o de la droga, así empiezan. Un traguito, una cervecita, una dosis de droga, así suavecito. Y de repente te tienen esclavizado, te han quitado todo lo que tienes y te están robando la vida poco a poco. Así es el pecado. Por eso Dios detesta el pecado, no tanto porque sea una ofensa a Él, claro que lo es una ofensa a Dios. Pero Dios detesta el pecado, más y sobre todo porque destruye la vida de su mejor amigo, destruye la vida del hombre. Ese es el pecado. El pecado es romper no solamente con Dios, que galán fuera que solo eso fuera. El pecado es romper todos los lazos fundamentales que unen con lo que para nosotros es importante. Por eso Dios detesta el pecado y por eso nos propone caminos de purificación como el de la Cuaresma. La Cuaresma es un camino de purificación, de arrepentimiento, pero sobre todo de autodominio. Tiene varios objetivos la Cuaresma, entre ellos, y creería yo que uno de los principales objetivos que tiene la Cuaresma es enseñarnos
a dominar nuestro propio cuerpo. Porque a veces, hermanos, darle demasiada rienda suelta a nuestros deseos carnales y corporales es principio de graves pecados. Entonces la Cuaresma lo que hace es renovar, para que renovemos las cuerdas con las que amarramos, ¿verdad?, nuestro cuerpo. La Cuaresma es un tiempo no es un sufrimiento barato, ni tampoco es una cuestión enfermiza a nivel psicológico, como por ejemplo el masoquismo. No se trata de eso, sufrimiento sin sentido, o placer en el sufrimiento, no se trata de eso. Se trata de aprender a controlar de nuevo el cuerpo, y no que el cuerpo nos controle a nosotros, porque a veces nosotros nos dejamos controlar por nuestro cuerpo, por nuestro corazón, por nuestros deseos, que no siempre son honestos. Pidámosle al Señor entonces en este inicio de la Cuaresma un corazón así noble, dócil, fuerte. Un corazón que se fortalezca con estas prácticas de penitencia. Ponerse la cruz de ceniza en la frente es un signo de penitencia, no es un amuleto, ¿verdad? Aquí no hemos venido a ponernos ceniza en la cabeza para que no nos pase nada. No se trata de eso. Se trata de hacer un proceso de conversión. Vamos a recibir la ceniza con estas dos frases. El sacerdote nos dice: recuerda que eres polvo y al polvo volverás. ¿Cuándo? No sabemos. Y qué bueno que no sabemos, porque si supiéramos nos vamos antes, ¿verdad? Qué bueno que no sabemos. Nadie sabe. No sé si se dieron cuenta ustedes, ayer murió un señor en el parque de San Miguel, sentado, creo yo, estaba sentado el hombre y tranquilo, descansando. Ahí le llegó la muerte, buscándolo andaba. Ahí le llegó, ya, solo se acostó y ahí quedó. Eres polvo y en polvo te convertirás. En polvo te convertirás. Es así, hermanos, ¿verdad? De eso se trata el camino. Pero también nos dice hoy el Señor: conviértete y cree. Dos palabras importantes en nuestra vida: convertirnos, renunciar al pecado para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, hermanos, es el camino de nuestra verdadera y auténtica realización como personas. Que Dios nos conceda volver al camino que Él siempre soñó para nosotros. Alabado sea Jesucristo. Vamos en este momento a hacer el signo de la ceniza. Pongámonos un momento de pie.